Muy bien. Buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar ya. Son las 7:32 y ya pues si se va conectando alguien que se vaya integrando. Hoy más que una clase, viene marcado como clase como de recordatorio o de repaso para el examen. En esta sesión yo quiero presentarles o entregarles un cuestionario, lógicamente sin las respuestas, son las puras preguntas, pero que son prácticamente la base o de las cosas que considero yo más importantes de lo que se ha visto en este material y que les va a servir de mucho, les va a servir bastante para la hora que ustedes vayan a presentar su examen final. El examen es la otra semana. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, tienen toda esta semana o todos estos días para investigar, leer. Yo les voy a pasar, pues es como una guía de lo que considero más importante. Yo creo que si investigan en el material que tienen, los conceptos que les voy a pasar ahorita, yo creo que les puede ir muy bien en su examen. Vamos a empezar porque sí son bastantitos los conceptos que preparé pues para todos ustedes. Por ejemplo, hagan de cuenta que son preguntas. Si ustedes las contestan y las utilizan como base para su estudio, para el examen que viene, yo considero que les va a ir bastante bien. Por ejemplo, la primera dice, es el documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, pasivo y el capital contable. Ustedes ya hicieron trabajos que involucran todos estos conceptos. Entonces, ustedes ya más o menos saben en dónde está, pues, la respuesta de estas preguntas, y es fácil localizarlas porque pues está dividido por temas. Por ejemplo, pues pues está en el tema de donde se habla del balance general, ¿verdad? Dice la segunda, ¿qué sucede cuando la entidad? Acuérdense que les comentaba que la entidad es el negocio, ¿verdad? Pero así se le dice en contabilidad, es el negocio, es el establecimiento. ¿Qué sucede cuando la entidad percibe ingresos o recibe aportaciones de capital? Recibe aportaciones, quiere decir, pues lógicamente que el capital aumenta. Todos estos, como les comento, si ustedes las responden, si las van apuntando o si gustan, les puedo pasar este archivo y ustedes investigan en el material y van poniendo las respuestas a cada pregunta y las utilizan como base para su estudio, yo creo que les va a servir bastante. Dice, ¿qué sucede si la entidad o el negocio causa egresos o acepta reducciones parciales del capital? Un egreso, pues, es una salida de dinero. O acepta que el capital se reduce. ¿Qué sucede con las cuentas del negocio? Dice, el balance comparativo, al igual que el balance general, tiene encabezados, cuerpo y pie. ¿Qué datos van en el pie de ambos balances? Pues ya ustedes investigan qué datos van, pues que va la firma del contador y todo eso, ¿verdad? ¿Cuántas columnas se emplean en el balance comparativo para anotar las cantidades de las cuentas alteradas? Pues ustedes investigan ahí cuáles son qué cantidad de columnas se utilizan en ese tipo de documento. Dice, son el valor de las mercancías entregadas a los clientes. Vendidas, analicen bien las preguntas, vendidas al contado o a crédito o con o sin garantía documental. Pues esa la podemos a lo mejor contestar así sin investigar. Es el valor de las mercancías entregadas a los clientes, vendidas al contado, crédito, con o sin garantía, pues es el total de las ventas, ¿verdad? Dice, son el valor de las mercancías que los clientes devuelven a la entidad porque no les satisface la calidad, precios, estilo, etcétera. Pues todo esto viene en las definiciones de las cuentas.
qué pasa o cuál es el valor de las mercancías que los clientes devuelven a la entidad. Aquí vamos a buscar el nombre de la cuenta que se afectaría cuando nos devuelven mercancías. Y luego les dice la segunda, son el valor de las bonificaciones o rebajas que sobre el precio de venta de las mercancías se concede a los clientes. ¿Qué cuenta es o cómo se llama? Dice la siguiente, ¿qué es lo que concede la empresa cuando el valor de las operaciones sea considerable? ¿Por ser clientes asiduos importantes o la mercancía tiene algún defecto? Hay que buscar que en el material donde vienen las cuentas de contabilidad, cuáles son ese tipo de cuentas o cuáles son esas cuentas en donde se considera este tipo de operaciones. Cuando el cliente es asiduo importante o la mercancía tiene algún defecto. Regularmente se le hace un descuento, entonces hay que buscar qué cuenta es, cómo se llama la cuenta. Dice la siguiente, son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea de contado o crédito, con o sin garantía. Arriba en otro concepto hablábamos de las cuentas que vendemos o de las mercancías que vendemos. Aquí son las mercancías que adquirimos, o sea que nosotros compramos. ¿Cómo se llama la cuenta para registrarla en contabilidad? Cuando se compran mercancías, ¿cómo se llaman las cuentas? Dice que es al contado, a crédito, con o sin garantía. Si arriba eran ventas totales, pues lógicamente aquí van a ser compras totales, ¿verdad? Porque está hablando de contado, de crédito, con garantía o sin garantía. Si hablara nada más de las cuentas de contado, sería una cuenta en específico. Si hablara de la cuenta de crédito, sería una cuenta en específico. O con garantía o sin garantía. Pero como está hablando del valor de todas las mercancías adquiridas al contado, a crédito, con o sin garantía, entonces está hablando de compras totales. Ya les estoy dando ahí prácticamente la respuesta de esa. La siguiente cuestión dice, son las erogaciones. Erogación, acuérdense que es salida de dinero, pagos. Son las erogaciones que se efectúan para que las mercancías adquiridas lleguen a su destino, como fletes, seguros de derechos aduanales, entre otros gastos. Acuérdense que yo ya tengo mi mercancía en el almacén, ahora necesito invertirle más dinero para que esa mercancía llegue al cliente. ¿Cómo se llaman esas cuentas? Lógicamente, al valor de la venta, acuérdense que se le incrementan esas cuentas, pero ¿qué nombre se le dan a esas cuentas? A los demás gastos que tengo que invertir a mi producto para poderlo vender. El siguiente dice, son el valor de las bonificaciones o rebajas que sobre el precio de compra o de factura le conceden a la entidad los proveedores. O sea, ¿cómo se llama? Las bonificaciones o rebajas que los proveedores nos hacen a nosotros como clientes. Acuérdense, estamos viendo nombres de cuentas. ¿Cómo se llaman las cuentas? ¿A qué se refiere? Yo les estoy dando, hagan de cuenta que el concepto y ustedes investiguen a qué cuenta se refiere. Dice la que sigue, es el valor de las mercancías que se tienen en existencia al principio, al dar principio el ejercicio. ¿Cómo se llama esa cuenta de mercancías? O sea, acuérdense que es el inventario inicial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar, el concepto en los materiales que ustedes tienen ahí en la plataforma y que ya han hecho algunos trabajos. Son los gastos que tienen relación directa con la promoción, realización y desarrollo del volumen de ventas. Prácticamente aquí está la respuesta. Gastos. Ahí está. Entonces, no se confundan. Estamos buscando, o yo les estoy dando el concepto y ustedes van a buscar los nombres de de esas definiciones que son nombres de cuentas. Es lo que van a ustedes a buscar.
mencionar, hay que checar los gastos de ventas. ¿A qué se refieren los gastos de ventas? Otro concepto dice, son los gastos que tienen como función el sostenimiento de las actividades destinadas a mantener la dirección y la administración. Acuérdense que unos son estos que se mencionan aquí arriba, los gastos de venta. Hay otro tipo de gastos. Yo les comentaba que son gastos que son ajenos a ventas, pero que se tienen que registrar en el estado de resultados o en el estado de pérdidas y ganancias porque se tienen que reflejar para poder saber si existe una utilidad o una pérdida. ¿Cómo se llaman esos gastos adicionales? Otro concepto dice, son los gastos e ingresos ordinarios que se derivan de las operaciones o transacciones usuales propios del giro de la empresa, como intereses sobre descuentos. Hablábamos de los gastos, gastos de venta y gastos administrativos. ¿Se acuerdan que yo les decía que los gastos de venta son los gastos que están involucrados directamente con la venta del producto? Y los gastos administrativos, que no son ordinarios, que son extraordinarios, son los gastos que tenemos de papelería para el departamento de contabilidad, no sé, computadoras para el departamento de sistemas. Todos esos gastos no son gastos de ventas. Si las computadoras fueron para el departamento de ventas, sí se tendría que registrar como un gasto de ventas. Todo lo que está en el departamento de ventas, acuérdense, salarios, equipos, consumo o insumos como hojas para la impresora, las impresoras mismas, los tóner, pero que sean del departamento de ventas, van en gastos de ventas. Si yo tengo la misma impresora o otra impresora semejante, pero acá pues no sé, en el departamento de taller, por ejemplo, esa, aunque sea igual la impresora, utiliza el mismo tóner, pero una está en un departamento de ventas y la otra no. La otra que no está en el departamento de ventas es un gasto de administración. Entonces, hay que diferenciar bien esos y de eso hablan estos conceptos. Son los gastos e ingresos ordinarios que se derivan de las operaciones o transacciones usuales. Las transacciones usuales se refiere a la venta del producto, al giro que nosotros nos dedicamos. Transacciones inusuales, por ejemplo, si tenemos un edificio y lo rentamos, es una transacción inusual porque no nos dedicamos a rentar bienes inmuebles como edificios o casas. A lo mejor yo vendo, no sé, a lo mejor tengo una tortillería muy grande, pero tengo otro local aparte que estoy rentando. Esos son ingresos inusuales o extraordinarios. Mi ingreso ordinario se genera de la venta de las tortillas, porque eso es a lo que yo me dedico, es el giro principal de mi negocio. Entonces, hay que diferenciar esos conceptos de gasto ordinario o ingresos ordinarios o los ingresos extraordinarios, que sí entra dinero por otros conceptos, pero que son diferentes al giro principal de lo que se dedica a mi negocio. Hablando de estados financieros, mire, es un estado financiero básico que muestra la utilidad o pérdida neta resultante de todos los ingresos. Van involucrados los costos y gastos realizados por la entidad durante el periodo. Bueno, ustedes ya investigarán o si ya se lo saben, pues ustedes aquí pueden poner su respuesta y les va a servir. Como les digo, esta es prácticamente una guía de los principales conceptos que yo considero que les pueden servir de mucho para estudiar para su examen. ¿En qué consiste la primera parte del estado de pérdidas y ganancias? Ustedes ya hicieron un trabajo. ¿Qué resultados debemos conocer en la primera parte del estado de pérdidas y ganancias para obtener la utilidad o pérdida de ventas? Estamos hablando de la utilidad o pérdida de ventas, no de la utilidad y pérdida de todo el ejercicio. Acuérdense que el estado de resultados o de pérdidas y ganancias se divide en dos partes. Tenemos siempre las ventas
y luego le restamos algo y nos da una utilidad. Y luego le restamos los demás gastos y ya nos da una utilidad o pérdida del ejercicio. Aquí nada más está hablando de la utilidad o pérdida de ventas, que sería la primer parte del estado de resultados. ¿Cómo se obtiene el costo de las ventas o de lo vendido? ¿Cómo se determinan las compras netas? ¿Cómo se determina la utilidad de ventas? Estas son formulitas así muy prácticas, muy sencillas que vimos ahí en el formato del estado de resultados. ¿Cuándo hay pérdida bruta? Dice, ¿en qué consiste la segunda parte del estado de resultados? La primera parte ya vimos que el estado de resultados se refiere a las ventas. Ahora hay que investigar en qué consiste la segunda parte del estado de resultados. ¿Qué le restamos a las ventas? Acuérdense que de ventas se va restando todo y nos da una utilidad o pérdida del ejercicio. En la primera parte tenemos las ventas y se le rebajan todo lo correspondiente a las ventas, gastos y costos de puras ventas. Y en la segunda parte entran otros gastos y otros productos que se tienen que deducir de las mismas ventas en el estado de resultados. Entonces, por ahí ustedes le van a poner su respuesta, la respuesta correspondiente. ¿Dudas hasta aquí de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo, chicos? Acuérdense que es una guía para lo que es su examen de la siguiente semana. Si ustedes investigan y este formato lo van llenando con las respuestas propias de cada cuestionamiento, es una excelente guía. Siempre, bueno, en lo personal a mí siempre se me hizo muchísimo más fácil estudiar mediante cuestionarios. En lo personal, si a alguien se le hace más cómodo estudiar todo el material tal cual está publicado, todos los capítulos del libro, todo, pues adelante, no hay ningún problema. Yo considero, para mi muy particular manera de pensar y como he sobrellevado o enfrentado yo los exámenes que he tenido en lo personal, se hace mucho más práctico hacer cuestionarios, ¿verdad? Aparte de que vas escribiendo y se te va quedando más, ¿verdad? Vas sacando preguntas de los temas que tienes y pues ya no lees como quien dice tanta paja, ¿verdad? Porque a veces los libros traen mucho texto y muchos pues, conceptos que en realidad pues no, a lo mejor no son tan importantes, se le pudiera llamar. Entonces, saco yo lo más importante, de ahí genero un cuestionario y pues a mí se me hace más fácil. No sé qué piensen ustedes, chicos. ¿Cómo ven esta manera? Como les digo, el que quiera estudiar aparte todo el contenido, pues adelante, no hay ningún problema. Y el que quiera utilizar esto como base de estudio para el siguiente examen o para el examen final, pues también creo que es una buena opción. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Va a subir ese archivo a la plataforma, profesor? Sí, sí se los publico en un rato más si gustan. Para que lo tengan y ya sobre que es un Word, pues ustedes pueden ir rellenándolo con las respuestas que ustedes vayan investigando. Gracias. No, por nada. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice, son las erogaciones que sostienen la organización implantada en la empresa y que permite llevar a cabo diversas actividades de operaciones diarias. O sea, se refiere aquí a los gastos, erogaciones, acuérdense. Son los gastos que sostienen a la organización, que le permite llevar a cabo diversas actividades y operaciones diarias. No está hablando de las erogaciones de ventas, está hablando de las erogaciones o de los gastos que permiten que la empresa subsista y que lleve a cabo las diversas operaciones diarias.
¿Qué son las operaciones diarias? Pues a lo mejor saca reportes, eh, todo lo que es a lo mejor la gasolina de los autos de los gerentes, o sea, cosas que no van ligadas a la venta del producto. Las erogaciones o los pagos que se hacen para la nómina de la gente de administración, de la gente de contabilidad, de la gente, si es una empresa grande, de todos los departamentos que no están directamente en ventas, esas son erogaciones o gastos que le permiten a la empresa seguir con sus diversas actividades o seguir con sus operaciones diarias, ¿verdad? Acuérdense, no son de ventas, son los otros gastos de operaciones, son los otros gastos de administración. Y aquí dice, porque pues se desglosa, ¿cómo se integran los gastos de operación? Ya ustedes buscan a qué se refieren gastos de operación, en qué caso se tiene una pérdida financiera. O sea, aquí estamos hablando del estado de resultados. ¿Qué sucede o qué pasó en el ejercicio que se obtuvo una pérdida financiera? Hay que buscar a qué se refiere. Cuando la utilidad bruta se le restan los gastos de operación, se obtiene. Hay que poner como respuesta qué es lo que se obtiene cuando a la utilidad bruta se le restan los gastos de operación. Estamos hablando, como ya saben ustedes, del estado de resultados prácticamente. ¿Cómo se obtiene la utilidad del ejercicio? Pues lógicamente que cuando las ventas son mayores a todos los gastos, pues se tiene que reflejar una utilidad, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje del impuesto sobre la renta? Todos pagamos un ISR cuando trabajamos. Hay que investigar qué porcentaje del sueldo es ese impuesto sobre la renta. Y también, ¿cuál es el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades? ¿Cuánto debe de repartir el patrón de las utilidades de la empresa entre los empleados, obreros y todo el personal que está dentro de la empresa? ¿Qué datos debe tener el estado de resultados? ¿Qué es necesario llevar a cabo o qué es necesario llevar para conocer los valores con los cuales se formulan los estados financieros? ¿Qué es necesario llevar para conocer los valores con los cuales se formulan los estados financieros? Acuérdense que hablábamos de movimientos contables, asientos de contabilidad, entonces por ahí va la respuesta a esta. ¿Qué es una cuenta? ¿Qué es el debe pues en una cuenta que tiene ese saldo? ¿Y a qué se refiere o qué entendemos por el haber? Entonces, ¿qué es una cuenta? ¿Qué es el debe? ¿Y qué es el haber? Hablamos aquí entonces de las naturalezas. Acuérdense que vimos un tema de las naturalezas de las cuentas. Y empezamos con qué era una cuenta y cuándo es una cuenta con saldo deudor o debe y cuándo es una cuenta con saldo acreedor o haber. ¿Qué entendemos por cargar o debitar una cuenta? ¿Qué entendemos por abonar o acreditar una cuenta? ¿A qué se le llama movimientos lógicamente contables? ¿A qué se le llama movimientos contables? ¿A qué se le llama movimiento acreedor? ¿Qué entendemos por saldo? ¿Y cuántas clases hay de saldos? Si estamos hablando de cargos y de abonos, pues cuántas clases de saldos hay, ¿verdad? Entonces ahí vamos, ya sea que si no se acuerda, pues ahí está en el material las respuestas, o si estuvo en clase, pues mucho de esto lo fuimos viendo y lo fuimos explicando en las clases que tuvimos. ¿Cuándo una cuenta tiene saldo acreedor? ¿Cuándo una cuenta únicamente tiene movimiento deudor? ¿Cuándo se entiende que una cuenta está saldada o cerrada?
Y luego, ¿qué factores de cada operación es necesario considerar para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan? ¿Qué factores de cada operación es necesario considerar para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan? Entonces hay que checar ahí las cuentas y su naturaleza para poder responder esta. ¿Por medio de qué se registran las variaciones que sufren los valores del activo, del pasivo y del capital? Muchas, o algunas de las mismas palabras se responden aquí mismo con algunas cuestiones que se registran en otras preguntas. Por ejemplo, ¿por medio de qué se registran las variaciones? Pues por medio de movimientos, ¿verdad? De movimientos contables, que ya lo mencionamos acá arriba. ¿Qué se toma como base para saber qué cargos y qué abonos significan los aumentos o disminuciones de las cuentas? Aquí hay que checar la naturaleza de las cuentas o la naturaleza del saldo de las cuentas. ¿Por qué anotación debe empezar toda cuenta de activo? ¿Por qué anotación debe empezar toda cuenta de pasivo? ¿Por qué anotación debe empezar toda cuenta de capital? Entonces vimos ahí la naturaleza, ahí está publicado también el material. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta al iniciar las cuentas de activo, de pasivo y de capital? ¿Qué saldo por lo general tiene la cuenta de capital? ¿Y por qué las cuentas de gastos de ventas y administración siempre se deben cargar? ¿Por qué las cuentas de gastos de ventas y de administración siempre se deben cargar? ¿En qué libro se deben anotar los análisis de las operaciones? Consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos de las operaciones en los diferentes elementos del balance general, de tal manera que subsista la igualdad entre el activo, pasivo y capital. La siguiente dice, se realiza con el objeto de verificar si los cargos y abonos de los asientos de diario han sido registrados en las cuentas de mayor correspondientes respetando la partida doble. ¿Qué se realiza para poder obtener esto? ¿Qué se realiza para poder verificar que los movimientos sean registrados en las cuentas correspondientes y debidamente? ¿Cuándo se debe hacer la balanza de comprobación? Menciona datos que debe contener la balanza de comprobación. Vamos a quitarle 2 porque tiene más datos. Entonces, vamos a ponerle menciona los datos que debe contener la balanza de comprobación. Y luego dice, uno de los errores que puedes descubrir por medio de la balanza de comprobación, o vamos a quitarle 1. Vamos a ponerle son los errores que puedes descubrir por medio de la balanza de comprobación. La balanza de comprobación tiene como objetivo mostrar los resultados y una comparación, pero tiene sus beneficios. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Y ahí vienen marcados cuáles son los errores que se pueden en un momento dado descubrir al hacer la balanza. ¿Cuántas cuentas se emplean en la contabilidad en una entidad comercial? Eso, a lo mejor fui algunas veces repetitivo en eso. ¿Se acuerdan que les decía? Depende de cada empresa. Si es una empresa muy grande, puede tener en cantidad de cuentas. Las que ellos registren en su catálogo de cuentas de contabilidad, pueden tener, no sé, 100, 200, las que necesiten. Entonces, no hay un número oficial que limite a la empresa de tener un cierto número de cuentas máximo o mínimo. Cada empresa registra o tiene un catálogo de cuentas de acuerdo a sus necesidades contables. ¿Cuáles son las cuentas que se deben utilizar para llevar el control del registro del IVA? Acuérdense que lo vimos en la última sesión.
En una se traslada el impuesto a los proveedores y en la otra el que repercute en los proveedores. No sé si haya alguna duda hasta aquí. Son 6 hojas, son alrededor de 60, porque pues sí es bastante material, son muchas unidades y es mucho material. Traté de tomar un poco de cada, los conceptos que yo consideré más importantes o básicos de cada uno de los temas, y esto fue este material es el que resultó. No sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos. No, maestro, todo bien, gracias. Muy bien, chicos, los demás, ¿todo bien? Todo claro, maestro. Gracias. Muy bien, entonces ya nada más estaría, tienen el examen la otra semana y queda pendiente o queda para quien lo necesite los trabajos de, los de recuperación, por ahí están. Si usted siente que le faltaran en un momento dado puntos o algo, pues ya están abiertos para que lo consulte y lo tenga preparado ya para cuando se abra la plataforma, pues ya nada más lo suba. Pues por mi parte sería todo. En un momento más le subo ese archivo y como quiera voy a subir esta grabación ahí a la plataforma también y le subo en esta semana este archivo como recurso. Ahí se les voy a poner este Word con todas estas preguntas que les propongo para que las investiguen en los materiales que tienen y les va a servir van a ver que les va a servir de mucha ayuda para presentar su examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ya prácticamente estamos en el fin del curso, en el fin de la materia, en el fin del semestre. Ya vamos prácticamente de bajada. Bueno, chicos, pues si no hay alguna... Sí. Tengo una duda, le iba a preguntar, referente al cuestionario, ¿nada más son los últimos que vimos o también viene del parcial pasado, del examen pasado? No, Las ahí vienen preguntas. en las bases, creo que es desde la unidad 7 en adelante. Ah, ok, entonces va a ser Ahí como nuevo, quiera del están pasado. las bases y dice de qué material se tomó en cuenta para realizar el examen. Ah, ok. Muchas gracias. No, por nada, Janet. Bueno, chicos, pues por mi parte es todo. Espero que pasen una excelente noche. Y ya saben que cualquier duda, cualquier situación, ahí estoy al pendiente en la plataforma. En un rato más les publico este material. Un gran Gracias, saludo a maestro. Buenas todos. noches. Hasta luego, Rocío. Que esté muy bien. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Igualmente, Janet. Hasta luego.